A ver, queridos amigos, colegas y demás conocidos del sector transportes, de verdad me siento bastante contento de estar en esta oportunidad acá acompañando a nuestro amigo Ever en este ciclo de conferencias, ¿no? Que son muy importantes ahora para el sector transporte. Un sector que quizás tan igual como los sectores de producción y otros van a ser seriamente afectados. Y digamos, esto va a repercutir, al menos hasta el mediano plazo, si se podría decir así, ¿no? Principalmente por el tema de salubridad o el tema sanitario, ¿no? Que presenta la misma convivencia dentro de los buses, la misma forma de trasladarnos, las costumbres, ¿no? La informalidad dentro de los formales, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a reflexionar, reanalizar, ¿no? O hacer una rediseño de procesos, procesos de reingeniería dentro de las diversas empresas de transporte. Este tema ahora es bastante importante porque también se habla mucho de los subsidios del Estado, pero digamos también no, el Estado no la tiene aún, o sea, no está tampoco tan claro cuánto se va a subsidiar, ¿no? Y sobre qué variable se va a subsidiar, ¿no? Se habla mucho, sí, del costo por kilómetros, también por ahí también se conoce, ¿no? Que se ha hablado a nivel de la ATU, eh, el subsidio sobre el combustible, pero hay que recordar que el combustible no es el único insumo, ¿no? Que utiliza, o el único componente importante o ítem importante de la operación de un bus. Hay otros costos asociados, ¿no? Que, bueno, vamos a ir explicándolos a lo largo de esta exposición. Eso, manera de introducción y también para explicar un poco la metodología de mi ponencia. Mi ponencia tiene dos partes principales. Una en la de que vamos a hablar un tanto refrescarnos, digamos, o quizás a conocer los conceptos, ¿no? ¿Qué son costos? ¿Qué son gastos? ¿Qué es una utilidad? ¿Qué es un subsidio? ¿No? Esto es bastante importante porque en la segunda parte de la exposición vamos a entrar a un tema, digamos, de cómo vamos a aplicar estos conceptos sobre ya una estructura de costos definida, ¿no? Eh, los conceptos, como les comento, los he hecho lo más simple posible, lo más ¿no? Didáctico, para que de todas maneras hay que acordarnos, ¿no? Que digamos, los asistentes o los invitados del día de hoy, algunos son transportistas y otros son estudiantes, muchos también colegas de la ingeniería que están muy ávidos de estos conocimientos. Entonces, esta exposición la he hecho lo más didáctico posible para todos, para que todos nos veamos bastante satisfechos de los conocimientos que nos vamos a llevar el día de hoy, ¿no? Eso es lo que yo quiero mencionarles. Espero que las preguntas también, no hay ningún problema, estamos abiertos a todo tipo de preguntas. Hay que tomar en cuenta que eh, el manejo de costos es importante a los niveles gerenciales de las empresas, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con esto? De que, digamos, desde los diferentes directorios de las empresas de transporte, los gerentes generales y los gerentes de primera línea, llámense gerentes de operaciones, gerentes de administración y gerentes de mantenimiento, tienen que tomarlo en cuenta, ¿no? Y desagregarlo esto lo máximo posible. Y a su vez, como vamos a ver, el aprovechamiento de tecnologías también es muy importante, ¿no? Y espero que muchas empresas que están en este proceso siempre tiendan a dar ese gran salto, ¿no? Que digamos ya la implementación de tecnologías en el transporte, pues viene ya casi desde el año 2002, 2003, cuando ya se instalaban los primeros software de operaciones, ¿no? En la cual tuve la oportunidad de compartir
un tiempo trabajando con mi amigo, el ingeniero Abel Romero, ¿no? Que es uno de los pioneros en este tema de los software de transporte. Y así, como he visto, muchas exposiciones ya existen ya en el mercado, otros software de operaciones también, y no solamente de operaciones, ¿no? Que es una parte del área, ¿no? Entonces, a nivel de tecnologías ya las gerencias deben ir pensando en temas un tanto más integrales, ¿no? Desde la administración, la contabilidad, el mantenimiento, todo eso, que sean dirigidos hacia hacia un solo centro de gestión, ¿no? En esta oportunidad, nosotros vamos a hablar sobre los ingresos, los costos, los gastos y las utilidades, ¿no? Que es lo que necesitamos saber. De ahí, los ingresos, ¿no? Que son todo lo que las unidades obtienen a través de la venta de los pasajes, los costos, los gastos y las utilidades, que son las ganancias, ¿no? Los gastos, que son todo tipo de egresos económicos o erogaciones, ¿no? Que son necesarios también para que la maquinaria productiva de la empresa, que son la flota, los operadores y los otros demás componentes que están inmersos en la administración, puedan funcionar, ¿no? Entonces, costos y gastos siempre va a haber. Pero como todo negocio, también tenemos que pensar en las utilidades, ¿no? Lo cual es parte de los objetivos de cualquier otra empresa, al margen de lo que parte de los objetivos también es la captación de clientes, pero también las utilidades, como dice, llegan solas, ¿no? A través de los usuarios. Las tarifas. Las tarifas es un tema también bastante importante porque esto nos va a permitir también establecer cuánta rentabilidad y cuánto necesitamos cobrar a los usuarios para que estos, para dar un buen servicio, para que la unidad pueda estar en un buen estado de conservación y cubrir todos nuestros costos, ¿no? Y todos nuestros gastos. Y también del último que se habla, de lo que estuve mencionando, ¿no? Los subsidios. Los subsidios, o sea, que es el famoso, es como decir, un fondo que está asignando el gobierno, ¿no? Para cubrir parte, o sería lo ideal todo, ¿no? Lo cual es poco probable, ¿no? Al menos cubrir parte de la operación de los buses. Los subsidios ya se dan de por sí en muchos países, o sea, no es inclusive hasta nuestro sistema de metro está subsidiado. En Argentina, digamos, en Buenos Aires también hay mucho sistema de transporte, su sistema de metro. Me acuerdo cuando estuve ahí hace algunos años, digamos, un pasaje de metro costaba un equivalente a 50 céntimos, ¿no? Lo cual, obviamente, la operación de un metro no es para cobrar este tipo de tarifas, sino que está subsidiado, ¿no? Entonces, los subsidios no necesariamente se dan en épocas de crisis como la que estamos viviendo, sino también se pueden dar para establecer un equilibrio en la sociedad, ¿no? Considerando el poder adquisitivo de la población, que es el público objetivo de ese sistema, que normalmente son las personas pues, que no tienen los ingresos necesarios como para tener un automóvil o para irse en otros sistemas o un taxi o algo por el estilo, ¿no? Entonces, digamos, es para la mayor parte de la población. Entonces, justamente como está dirigido eso y el costo de operación es bastante alto eh, y la tarifa, si lo viéramos así, digamos, en crudo, se cobraría lo que arrojan los costos, definitivamente sería muy inaccesible para toda la población. Por eso es que los gobiernos normalmente subsidian. Pero en esta oportunidad, digamos, el transporte público ha colaborado, si se podría decir así, con los policías, los bomberos, las tarifas diferenciadas, ¿no? Y hasta ahorita, digamos, algún tipo de subsidio no se ha visto, ¿no? En esta oportunidad, por el tema de la pandemia, la reducción de la capacidad de carga de las unidades ha generado que ya este tema del subsidio salga, ¿no? Porque salga a flote, porque ya es una necesidad y definitivamente, pues, como dicen
puede parar muchos temas en el Perú en general, ¿no? O en cualquier ciudad. Pero si se paraliza el transporte, digamos, la economía que ya está bastante golpeada, se paraliza, y ahí sí muere. Entonces, el transporte es, como siempre lo mencionábamos, ¿no? El eje principal de la economía. Como entrando ya al tema, y les mencionaba, vamos a hablar un poco el tema conceptual, ¿no? Digamos, lo primero que debemos saber nosotros cuando estamos en analizando una estructura de costos es qué ingresos, los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Dice, el ingreso por la prestación del servicio tiene un origen en la venta del boleto, ¿no? Esto es que los ingresos van a ser toda la acumulación de dinero producido por la retribución económica que tienen los pasajeros hacia los diferentes elementos de cobranza que existen, desde tarjetas magnéticas cobradores o conductores cobradores, ¿no? Entonces, esa retribución económica es el ingreso, los ingresos de una unidad o de una flota, dependiendo cómo se quiera analizar, ¿no? ¿Qué son los ingresos? Los ingresos son la cantidad por el precio de venta, se dice, ¿no? Digamos, es una fórmula clásica, una fórmula que es bastante empleada no solamente en el sector transporte, sino es una fórmula que se emplea en cualquier tipo de industria, ¿no? Ya sea de producción de bienes o, en este caso, una producción de un servicio. Entonces, cuando hablamos de cantidad, ¿de qué hablamos? De pasajeros transportados, ¿no? Y cuando hablamos de precio de venta, el precio de venta es la tarifa que estamos empleando, ¿no? En este caso, en la mayor parte de empresas de Lima, tenemos una tarifa que es diferenciada, ¿no? Que la vamos a ver, y también se llama tarifa por distancia, ¿no? Entonces, si los ingresos están relacionados a las tarifas, conceptualicemos qué son las tarifas. La tarifa es el precio, ¿no? En sí ya la cantidad exacta que debe pagar un usuario por el servicio, ¿no? Eh, Normalmente se dice que el transporte es un servicio público, ¿no? Por eso siempre dicen, ¿no? Transporte público de pasajeros. Entonces, en teoría, eh, el Estado debería administrar como dice, los servicios públicos, que quizás como lo hacen, ¿no? Con los hospitales, con el Ministerio de Salud, administra el Estado su propia infraestructura, pero ya todos somos testigos, ¿no? De la capacidad de gestión que tiene el Estado, la cual sería sumamente complejo que se haga, que sea eficiente, principalmente, ¿no? Ya tuvimos la experiencia en Natru Perú, ¿no? En la década de los 80, que definitivamente colapsó, quebró, ¿no? Y después vino en la década de los 90 la liberalización del transporte. Entonces, ¿qué hace el Estado? Como no tiene esa capacidad de gestión, concesiona o autoriza, ahora, ¿no? Considerando las leyes peruanas, concesiones o autorizaciones, autoriza a una empresa de transporte que realice o que preste el servicio, ¿no? Entonces la tarifa, ¿no? La fija el concesionario, porque desde hace tiempo y según la Constitución tenemos una economía de libre mercado donde el gobierno no puede intervenir en el establecimiento de las tarifas. Tarifa técnica, dice, es el resultado de los costos de operación de los servicios de transporte dividida entre la cantidad de usuarios. Digamos que esto es solamente costos entre cantidad de pasajeros. Eso es lo que vendría a ser una tarifa técnica. ¿Para quién sería una tarifa técnica? Justamente para el Estado, porque el Estado utilizaría una tarifa técnica porque el Estado no tiene utilidades, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando hace un momento. Como el Estado no tiene, entonces es lo que me cuesta versus lo que transporto. Y ahí está. En cambio, una tarifa pública dice, eh, es lo mismo, todos los costos cubiertos entre la cantidad de los pasajeros transportados, pero se le aumenta, ¿no? La utilidad que tiene el prestador del servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente digo, no toda empresa vive de sus utilidades y justamente ese es lo importante, ¿no? Que para eso tenemos, y también para eso y sirve para crecer, ¿no? Y eso se ha visto a lo largo de, digamos, las 2 últimas décadas.
empresas, digamos, con una excelente gestión que han tenido, por ejemplo, llámese el caso de Lipepsa, ¿no? De nuestro amigo Salomón Inga, ¿no? Siendo empresas de camionetas rurales, ¿no? Ahora tienen una flota de ómnibus propia. El mismo caso, por ejemplo, con la empresa Nueva América, ¿no? Cómo han podido renovar su flota. Entonces, las utilidades y la gestión nos permiten eso, justamente, nos permiten crecer, ¿no? Los costos, dice, ¿no? Es un valor monetario invertido por las empresas en las unidades de transporte para que puedan prestar el servicio. Los costos pueden estar dirigidos hacia lo que es el, los combustibles, los neumáticos, entre otros. Dice, el costo incluye todo elemento y erogación, ¿no? Salida de dinero, que terminan haciendo parte del producto final o del servicio prestado de forma directa. Su clasificación son, ¿no? Pueden ser costos fijos o costos variables. De ahí tenemos los gastos. ¿Qué diferencia hay entre gastos y costos? ¿No? Y bueno, ahorita vamos a ver. Dice, se gasto eh, se entiende por el conjunto de erogaciones, o sea, salidas de dinero destinadas a la venta del servicio, ¿no? Y a la administración, incluso al mantenimiento de la planta física de la empresa. O sea, somos una empresa de transportes. Digamos, los costos están dirigidos hacia la operación del vehículo, ¿no? Pero los gastos están dirigidos hacia la administración de la empresa, ¿no? Y hacia otro tipo de actividades que desarrolla la empresa, pero que están fuera de la producción del servicio en sí. O sea, estamos hablando gastos administrativos, en el cual tenemos el sueldo del gerente general, el sueldo del gerente de operaciones, el sueldo de todos los que hacen mantenimiento en la empresa, llámese mantenimiento de instalaciones o mantenimiento de los vehículos. Todo eso son gastos, ¿no? Que a diferencia de los costos son los que intervienen en la producción. O sea, costos de combustible, costos de, ¿no? Neumáticos, lubricantes, todo. Digamos, sin combustible no anda, entonces es costo. En cambio, gastos, digamos, un caso súper hipotético, ¿no? La unidad puede salir a trabajar tranquilamente, quizás si el gerente puede ausentarse 4 o 5 días, ¿no? Entonces, eh, no es, ese gasto, o sea, no está dirigido a la producción en sí, ¿no? Utilidad o ganancias, ¿no? Lo que se llama. Las utilidades o ganancias, ¿no? Son aquellos márgenes económicos que permiten hacer rentable un negocio. En nuestro caso, es el valor monetario agregado a los costos y gastos que conllevan a establecer la tarifa que se utilizará en las unidades durante la prestación del servicio como prestación por ¿no? Como contraprestación sería, disculpen ahí, se va a arreglar eso, o por el traslado de los pasajeros. En una política de libre mercado, la determinación de las ganancias es una labor muy delicada. Ahí está, digamos, parte de un tema que vamos a tocar hoy día. ¿Cómo establezco mis utilidades? ¿No? Ahora, escenario pre-COVID, si se podría decir así. Eh, como tenemos una economía de libre mercado y las tarifas se establecen más en un tema de la oferta y la demanda, las utilidades pueden ser muy variables, ¿no? Y pueden ser inclusive hasta no muy rentables, si se podría decir así. ¿Por qué? Porque no falta otra empresa que, entre comillas, no maneja muchos costos versus una empresa pues que tiene un terminal, digamos, de 5.000 metros cuadrados, que tiene todas sus áreas súper estructuradas, que tienen mayor cantidad de costos, ¿no? Para dar un servicio de mayor eficiencia versus otra empresa que, digamos, es, entre comillas, informal, que está con su paradero en la vía pública, no gasta en eso, entonces el otro como que puede reducir la tarifa y el otro no, uno puede y el otro no puede. Entonces, eh, esto genera un conflicto dentro de un conflicto y una complejidad a su vez para el análisis de cuánto puedo establecer como utilidad, ¿no? Eso ya lo vamos a ver después. Y como dice, se puede manejar, digamos, como un análisis de sensibilidad, ¿no?
el subsidio, dice, el subsidio es una ayuda extraordinaria por parte de la administración pública para estimular la demanda de un bien o proteger a un colectivo, ¿no? Entonces, en este caso, el Estado, ¿no?, está dando esta ayuda extraordinaria para justamente, o va a dar, mejor dicho, va a dar esta ayuda a los transportistas justamente para que, digamos, el servicio no colapse. Ya se ha hecho con el metropolitano, si se podría decir así, han cogido del fondo de contingencias, ¿no? Es, podría decirse, es como algo muy similar a un subsidio, ¿no? El fondo de contingencias lo administraba la Municipalidad de Lima y le ha tenido que ceder eso a los operadores del metropolitano para que puedan justamente sobrevivir, ¿no? Y sobrellevar sus costos operativos. Dice, en economía los subsidios son una ayuda que los poderes públicos otorgan a determinados ciudadanos principalmente con el fin de brindar acceso a bienes y servicios básicos. O sea, el subsidio se va a reflejar, ¿no?, al final en el ciudadano. ¿Por qué? Porque si me subsidian mis operaciones y me subsidian mis principales costos, obviamente mis tarifas van a bajar. Y cuando mis tarifas bajan, ese favor, si se podría decir así, ¿no? Se va a reflejar en los usuarios, ¿no?, que van a, obviamente, mantener sus economías personales estables y van a mantener un poder adquisitivo que les permita, ¿no?, tener una calidad de vida también sostenible. Considerando entonces lo anteriormente mencionado, tenemos que la tarifa, ¿no?, va a ser igual a todos los costos totales más la utilidad, y en este caso no siempre puede ser un subsidio. El subsidio puede existir como no puede existir, digamos, ¿no? Lo que esté ahí es relativo, ¿no?, sobre los pasajeros transportados. Pero también este costo total, ¿a qué equivale? El costo total equivale a los costos fijos más los costos variables, ¿ya? Dice, para lograr una mejor estructuración de los costos, estos deben cuantificarse por mes, o sea, el costo mensual por cada componente o ítem. Nosotros, cuando querramos analizar los costos, es mejor trasladarlo todo a un escenario mensual, acuérdense. No hay que tratar de analizarlo el costo por día. Es mejor, digamos, cuando hacemos análisis de costos, ¿no?, hacerlo de forma mensual. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hablar ahorita de los costos fijos, por ejemplo, casi todos los servicios, casi todo es mensual, ¿no? Y los sueldos son mensuales. Y hay otra serie de componentes que ahorita lo vamos a ver y es mejor analizarlo de esa forma. Inclusive, cuando hablamos de la captación de pasajeros, ¿no?, también normalmente lo vemos al día, porque a lo largo de la historia del transportista ha estado acostumbrado a trabajar del día. Eso es inevitable, ¿no? Entonces, no digo que analizar por día la producción sea malo, no. Pero para este tipo de análisis de costos, es preferible agrupar todo en esquemas mensuales. Tenemos los costos fijos, entonces. ¿De qué estamos hablando en los costos fijos? Se supone que permanecen en el mismo importe para la capacidad, ¿no?, la capacidad normal de la empresa. Esto es lo más importante. No tienen relación directa con el volumen de producción. Entonces, cuando hablamos en lenguaje de transportista, ¿qué hablamos del lenguaje del volumen de producción? El volumen de producción definitivamente es la operatividad de la flota, ¿ya? La operatividad de la flota, ¿ya? O sea, ¿cuántos viajes va a hacer la flota por día? O también se puede analizar los pasajeros, la cantidad de pasajeros transportados, ¿no? Esos son los volúmenes de producción. Como pueden ver, ahí a manera de ejemplo, el costo fijo, en este caso, ¿qué sería? Sería
por ejemplo, los autovalúos, los pagos prediales de los terminales, ¿no? Siempre va a ser, es anual, sí, pero lo puedo desagregar de manera mensual para saber cuánto me representa por mes, ¿no? Entonces, partimos por ahí. ¿Qué otro costo fijo tenemos? Los sueldos. Todos los sueldos son fijos, a excepción de los que trabajan por destajos, ¿no? Hay empresas de transporte que trabajan por vueltas, por cantidad de vueltas, o sea, el conductor gana por cantidad de vueltas. Entonces, ahí ese costo no sería visto como un costo fijo, sería un costo variable, ¿no? ¿Qué otro costo fijo podemos tener? Por ejemplo, los servicios, la luz, la electricidad, el teléfono, ¿no? El internet, todo también pasa a ser un costo fijo, ¿ya? Y es necesario determinarlo, ¿no? Entonces, ¿qué son los costos variables? Dice, los costos variables cambian más o menos directamente de acuerdo con el cambio del volumen de producción. O sea, los costos variables sí tienen relación directa con el volumen de producción. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Estos costos van a variar, por ejemplo, tenemos una ruta X en la cual me daba 3 vueltas por día, pero por unos cambios, por ejemplo, linealizamos la ruta y todo eso, ahora voy a dar 5 vueltas por día, ¿no? Bueno, son casos hipotéticos, casos de ejemplo, pero cambia, va a cambiar, ¿qué cosa? Vamos a diferente cantidad de kilómetros recorridos, por lo tanto, vamos a tener diferentes costos de combustible y diferentes costos de todas las piezas e insumos de desgaste que tiene una unidad, ya sean los lubricantes, ya sean los neumáticos, ¿no? Entonces, los costos variables son de ese tipo, van a variar conforme la producción cambie, ¿ya? Puede ser aumento o pueden bajar también ¿no? Pueden aumentar, pero lo bueno es que tienen una relación directa con el volumen de lo que se está produciendo. Por ejemplo, ¿no? Tenemos 2 unidades, ¿no? En este caso, el costo variable es de 25. Puede ser el costo variable de, no sé, de kilómetro de combustible. Es decir, en 2 unidades va a ser 50 y así sucesivamente va a ir variando conforme las unidades que operan van a ir saliendo al servicio. Entonces, en este punto ya vamos a hablar del costo total, ¿no? ¿Qué es el costo total? El costo total, ¿no? Va a ser la suma de los costos fijos más los costos variables. Esa fórmula la habíamos visto hace rato, ¿ya? Pero lo principal de esto es que el costo total va a partir de donde inician los costos fijos, ¿no? Va a partir, como lo ven acá en su curva, con la misma relación en la que van aumentando los costos variables. Entonces, aquí vamos a tener el costo total. Entonces, habiendo hablado de los costos, todos los que hay, desde los costos los costos fijos, variables y los gastos que están inmersos dentro de los costos, ¿no? Ahora vamos a hablar de los principales elementos, ¿no? Que se tienen que considerar para el cálculo de una tarifa. Tenemos los costos de inversión, por ejemplo. Cuando compramos un terminal, ¿no? Definitivamente es muy poco probable que una empresa compre al cash, ¿no? Obviamente va a haber un financiamiento, va a haber una hipoteca y ese financiamiento, ¿no? Va a tener sus costos y sus gastos financieros, obviamente, pero también la compra de buses también tiene un costo de inversión, ¿no? Vamos a considerar los rendimientos, principalmente en los pasajeros transportados, la flota, los operadores, ¿no?
cómo está mi servicio de la deuda, o sea, la amortización de mis obligaciones, que como les digo, no pueden ser, no necesariamente tienen que ser de flota, pueden ser de inmuebles u otro tipo de activos. En la instalación de grifos, por ejemplo, también es parte de, ¿no? Los costos de la operación, costo de mantenimiento, gastos administrativos, gastos financieros, el costo fiscal. Hay que recordar que el transporte paga este impuesto a la renta, ¿no? Estará exonerado del IGB, pero paga impuesto a la renta. Entonces es el tema de este costo hay que considerarlo. Entonces tenemos ya todos los costos integrados que hemos visto anteriormente. ¿Cuál va a ser la ganancia que vamos a querer tener, ¿no? En función a los ingresos. Y en este punto vamos a poder determinar la tarifa. O sea, estructurar la tarifa, digamos, es el último paso y es uno de los más complejos que pueden haber. Como vamos a hablar de subsidios, es importante conocer qué es el punto de equilibrio, ¿no? El punto de equilibrio dice o punto muerto o umbral de la rentabilidad. ¿Por qué umbral? Porque a partir del punto de equilibrio empiezo a ganar. Ahorita lo vamos a ver cuando expliquemos esta gráfica, ¿no? Es aquel nivel de ventas mínimo, ¿no? Que iguala los costos totales a los ingresos totales. Por eso el punto muerto no es necesario que ese mínimo para no tener pérdidas donde ese beneficio es cero, dice, ¿no? O sea, el punto de equilibrio me va a permitir igualar los costos, ¿no? Con mis niveles de ingreso. Esto es lo que habríamos hablado, pues, si queríamos hablar, si cómo trabajaría el Estado, supuestamente, ¿no? Que como es un servicio público, no puedo tener ganancias, entonces, mi rentabilidad, mis utilidades tienen que ser cero. Entonces, la tarifa técnica que se había hablado anteriormente, ¿no? Sería el punto de equilibrio. ¿Y por qué también es importante hablar del punto de equilibrio y conocerlo? ¿Por qué? Porque en estas épocas tenemos que tratar de llegar al punto de equilibrio, ¿no? Se ha reducido tanto la demanda y a la vez la capacidad de la flota, ¿no? Que está haciendo que en muchos casos, quizás no en todos, porque hay que tener en cuenta también que cada ruta es una historia distinta. Por eso es que es importante eh, que esto se trate de analizar de manera individual, ¿no? Como dice, ruta por ruta o corredor, o al menos corredor por corredor, ¿no? Porque cada zona tiene un diferente comportamiento. Conversando con un colega me decía, oye, había una empresa que le ha caído bien la pandemia, antes producía 800, ahora están produciendo 1200 diarios. Entonces son cosas que son analizables y que de todas maneras hay que ver, ¿no? ¿Por qué pasa? Pero decir que el, que el subsidio tiene que ser igual para todos es un poco no muy adecuado, si se podría decir así. Tenemos, esta es la curva de ventas, ¿no? Tenemos la otra curva, ¿no? De los costos fijos y a partir de la curva de los costos fijos, como les mencioné anteriormente, parte la curva de los costos totales. Entonces, el punto de equilibrio, ¿qué va a hacer? Me va a dar el nivel donde mis costos son igual a mis ingresos, ¿no? O sea, mi producción va a ser igual a mis ingresos. Entonces, cuando esto de acá comienza a subir, o sea, mi producción, mis pasajeros transportados, ¿no? Va a sobrepasar mis costos, todo esto se vuelve utilidad o margen, ¿no? Margen bruto, ¿ya? Por lo tanto, dice, la utilidad o ganancia se produce cuando las ventas sobrepasan el punto de equilibrio. Entonces, aquí vamos a ver en función cuántos pasajeros
como mínimo necesito para qué cubrir mis costos y a su vez, ¿no? ¿Cuánto dinero debe ingresar para cubrir los costos por medio de las ventas? Esto me va a dar el análisis de estas curvas, ¿ya? Eh, entonces, las dos formas de hallar el punto de equilibrio están acá, ¿no? Tanto por valor monetario y por pasajeros necesarios para que los ingresos y lo que pagan esos pasajeros, ¿no? Esos ingresos puedan ser equilibrados con los costos. Los subsidios. Los subsidios, dice, no, considerando la coyuntura actual, cualquier servicio de transporte masivo no busca rentabilizar. En esta época, definitivamente es que sobrevivir, ¿no? Sino como mínimo buscar el punto de equilibrio que permita mantener puestos de trabajo, las instalaciones, la flota en condiciones de operatividad que se ajusten a la demanda, ¿no? En este caso post-COVID, y a la nueva capacidad de carga vehicular, que aún es variable, porque si más bien no recuerdan, dicen uno por fila, ¿no? Una persona y y no deben haber pasajeros parados y todo eso. Entonces, esto ha generado que la capacidad de carga, pues, por ejemplo, un minibús que podría llevar 60, ahora llevan 20, 25, ¿no? Pero estuve viendo por las noticias, había el otro día un tema bastante novedoso, ¿no? Que se van a implementar en los corredores, como digamos, separadores, en el metropolitano también se van a implementar, parece que separadores inclusive para hasta pasajeros parados, ¿no? Entonces, para que pueda haber pasajeros parados, separadores de asientos también para evitar al máximo posible el contacto entre personas, ¿no? Entonces, por eso las cargas vehiculares nos va a mantener a la expectativa y nos va a dar una base de conocimiento como para poder reaccionar a tiempo, que es lo que tienen que hacer ahorita las gestiones, ¿no? Las gestiones tienen que ser dinámicas y flexibles y adaptarse lo más rápido posible a esta nueva coyuntura. Si queremos verlo, el subsidio va a ser igual al punto de equilibrio menos los ingresos, o sea, la nueva capacidad de carga, ¿no? Va a generar que los ingresos bajen, ¿no? Pero el punto de equilibrio ya lo tenemos, digamos, un poquito más alto, porque ya conozco mis costos. Entonces, como ya conozco mis costos y mis ingresos van a ser, digamos, por acá, esta brecha la va a tener que cubrir, bueno, en teoría, el subsidio. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar, tanto los colegas que ya están trabajando dentro de empresas de transporte o los mismos gerentes, ¿no? Que ya están obviamente a la expectativa de todo esto, de este manejo. Desagregando la fórmula del subsidio, ¿no? Esta es la fórmula para hallar el punto de equilibrio, ¿no? Y los ingresos, que serían, ¿no?, los pasajeros por las tarifas. Definitivamente, los subsidios seguramente no van a contentar a todos, es lo más probable. Entonces hay que siempre ver la posibilidad de analizar mi estructura de costos, ¿no? Porque a veces tenemos ciertas fugas que hacen que las empresas no rentabilicen y que no necesariamente es porque tengan baja demanda, a veces, sino que, digamos, existen ciertas fugas. Por ejemplo, no hay un buen control del consumo de combustible, no hay un buen control del mantenimiento, ¿no? Que hace que las unidades tengan que estar paradas mucho tiempo, y otras posibles fugas de dinero que existen, ¿no? Y eso los gerentes tienen que estar hábiles, estar siempre al tanto, atentos a todas las actividades que se realizan dentro de la empresa y evitar esas fugas. Entonces, una vez que consideramos
que hemos optimizado nuestros costos, ahí es cuando podemos recién hablar de las tarifas, ¿no? O sea, no de frente como decir, no, ya voy a cobrar 4 soles 50, entonces cada uno, ¿no? Entonces, no es así, es cuestión de saber, ¿no? De saber gestionar. ¿Qué consideraciones podemos tener acerca de los subsidios? El financiamiento de los costos de producción, ¿no? Las situaciones intermedias son las más usuales. ¿A qué quiere decir con esto de las situaciones intermedias? Quiere decir que es poco probable que subsidien todo, ¿no? Lo más probable es que se subsidie una parte, ¿no? Los subsidios, dice, ¿no? Lo de los costos directos son la norma y no la excepción. El subsidio por el combustible, por ejemplo, ¿ya? La existencia de subsidios se basa en la naturaleza de la demanda de transporte colectivo. Los subsidios pueden ser a los operadores o a grupos diferenciados, ¿no? Estudiantes, policías. ¿Cuáles son los tipos de subsidios más comunes? ¿No? Por ejemplo, en el caso de Perú podría ser bajar el impuesto del selectivo al consumo para bajar el costo de combustible. Podría ser uno, ¿no? O sea, atacar el lado del impuesto, ¿no? Las ventajas de los subsidios, ¿qué es lo bueno del subsidio, ¿no? Que va a permitir justamente que las tarifas no se disparen, va a contenerlo. Y las desventajas que tienen los subsidios, ¿no? A veces generan corrupción, incentivan a la ineficiencia y genera la industria del reclamo. Esta es una hoja de cálculo, eso sí, señores, amigos, es una hoja de cálculo, es un modelo, ¿no? Quizás le faltan algunos componentes, sí, está la mayor parte, he tratado de abarcar la mayor cantidad de, de variables necesarias para hacer este análisis. Ahorita está en este resultado que vamos a ver está en un escenario pre-COVID, si se podría decir así, ¿no? Lo bueno, las hojas de cálculo te permiten hacer simulaciones, análisis, ¿no? Tipo análisis de sensibilidad y otros análisis que, ¿no? Para ver, digamos, jugar con variables de costos, hacer como, digamos, simulaciones. Pero, y también tiene el escenario en la que la empresa es dueña de la flota, ¿ya? Es dueña de la flota. Entonces, ¿por qué? Porque a veces hay otros tipos de empresas que todavía, algunas quedan todavía con el modelo del concesionario, ¿no? El modelo que la empresa no es dueña de la flota. Entonces, por eso es un poco difícil quizás hacer un modelo para todos, ¿no? He tratado de ahora con las nuevas tendencias y con lo que tenemos, y las nuevas tendencias empresariales, que ni son tan nuevas, como les digo, tienen más de 15 años, en la que las empresas ya están con sus flotas completas y óptimas, ¿no? Estamos, el modelo, este ejemplo que estoy presentando es justamente para eso, ¿no? Para que no, para que las empresas puedan hacerlo y verlo de manera simple, ¿no? ¿Dónde está lo complejo, digamos? Lo complejo está en cómo alimento la información, porque digamos la secuencia del cálculo, ¿no? Ingresos, tengo mis costos, tengo mi utilidad y ya sé, tengo cuánto gano y con eso puedo sacar mi tarifa. O sea, parece simple, pero la idea y donde se vuelve complejo este tema es cómo lleno cada insumo que tengo acá. Un decir, días trabajados por mes. Esto aparentemente yo veo 26, lo he puesto a manera de ejemplo, que normalmente usan ese dato técnico. Pero digamos que esta es una hoja de cálculo, por ejemplo, en la que es una empresa de transportes hace muchos años a la cual asesoraba y lo pongo como ejemplo porque de todas maneras me permite observar
ciertos indicadores que me permite observar indicadores que van a ser insumos de esa hoja de cálculo, ¿no? Por ejemplo, la operatividad de la flota. Este es el famoso mapeo operacional que los programas de computación de las empresas lo arrojan, o deberían arrojarlo, pero sí lo arrojan. El día 1 de tal mes, el día 2, 3, 4, 5, ¿no? Es como una matriz, y todas las unidades. Entonces acá puedo ver de manera bastante fácil cómo han operado determinada unidad en determinado día. Entonces, nosotros cuando hacemos estos análisis, yo puedo ver acá, por ejemplo, ¿no? Que esta flota ha trabajado casi al 80%, lo cual es un buen indicador de operatividad, ¿no? La cantidad de vueltas que ha hecho. Entonces, todo lo que hay que hacer, toda la info que hay que procesar, y hay veces, y hay que tener en cuenta que el transporte, como todos bien lo sabemos, es estacional y dinámico. O sea, quizás lo de un mes no es lo de todos los meses, ¿no? Hay que aplicar ciertos factores de corrección o tendencias estacionales que tenemos que considerar para jugar con estas variables. Y ahí es donde digo que se vuelve complejo el tema, ¿no? Pero de todas maneras, igual se puede tomar un mes típico, que quizás no sea ni julio ni diciembre, ¿no? En lo cual las operatividades tienden a tener muchos picos. Un mes, digamos, bastante típico por analizar podría ser abril, ¿no? Abril, mayo, en la cual ya antes habían las clases escolares, clases universitarias, ya la demanda, digamos, estaba en un nivel bastante aceptable. Entonces, analizando ese mes, ¿no? Es cuando analizando este tipo de información y cómo han sido, por ejemplo, las fluctuaciones entonces obviamente los picos de abajo son los domingos, y cómo han ido evolucionando, ¿no? La cantidad de las vueltas por día. Todo esto me va a ayudar como insumo para que poder llenar justamente estos campos de acá. Días trabajados por mes en promedio, porcentajes operativos, por ejemplo, ¿no? Cantidad de vueltas por día que se dan las unidades, cantidad, ¿no? Cantidad de vueltas que da una unidad al mes, kilómetros recorridos por cada unidad, la flota operativa es bueno, ¿no? Siempre hay que tenerlo en cuenta porque, como les dije anteriormente, el análisis lo vamos a hacer por flota, no por unidad. Estamos hablando, o sea, este es un tipo de análisis como podríamos decir, de economía de escala, ¿no? Y los pasajeros transportados digamos, este indicador de acá es bastante importante, ¿no? Los pasajeros transportados por mes, por día. Tener bien clarito estos promedios, justamente partiendo de este tipo de información, ¿no? Pasajeros transportados, ¿no? 939.000, ¿no? En un mes hizo esa flota. Lo cual es bastante importante, ¿no? Ante muy buena demanda esta empresa o esta ruta, ¿no? Pero como ven acá, todo esto proviene esta empresa también tenía el control de boletaje, que se implementaba, ahora el tema económico ha mejorado muchísimo más, ¿no? Con este tema de las tarjetas y el conductor cobrador, se ha podido reducir costos y optimizar el sistema de cobranza. Las inspectorías también es importante, ¿no? Pero lo importante es, como podríamos decir, el manejo de las herramientas tecnológicas y la data que me proporcionan, ¿no? Para yo poder hacer estos análisis y a su vez trasladar esto a mis indicadores que voy a requerir para hacer justamente el desarrollo de la elaboración de la tarifa. Costos fijos operacionales, ¿no?
remuneración del personal operativo, nuevamente les digo, sí, los costos son bastante aproximados, digamos, nuevamente les digo, investigar esto toma más tiempo, son como referenciales, por favor, no me van a decir, no está incluido de salud, ni su CTS, ni eso. O sea, acá ya le he puesto incluido beneficios sociales, ¿no? Conductores, como es algo, un tema didáctico, ¿no? Pero ya obviamente cada técnico o cada gerente cada componente de estos tiene que definitivamente desagregarlo y ser lo más minucioso posible. Gastos generales, acá le he puesto una cuota administrativa a la unidad. No, pero si es flota propia, ya no pagas cotización. No, ya sea, pero el tema acá, lo que he querido hacer con esto es englobar, ¿no? Dice, por eso cubre todos los gastos administrativos y de control operacional. O sea, con esta cuota que dan las unidades ¿no? O que es parte de los costos o de los gastos, en este caso, va a cubrir todos los gastos administrativos de la empresa, ¿no? O sea, lo que se puede hacer esto inclusive por flota, ¿no? Entonces ya cubren los sueldos de los gerentes, de los vigilantes, de los despachadores y de todo el personal, ¿no? Sino que solamente no está desagregado, lo he puesto en un solo bloque, pero obviamente cuando se analice, sí, costos fijos, llamo a mi contador, ¿cuáles son mis costos fijos? Y me va a poner pues, en un Excel toditita esta tabla y lo traslado a este cálculo. Está, ¿no? El gasto para cubrir mantenimiento de la cochera, ¿no? Como para cubrir el mantenimiento de las instalaciones y todo eso. Los seguros, ¿no? Llámese afocado, SOAT. La depreciación de los vehículos es importante, ¿no? Ya todos sabemos qué es la depreciación, que es la pérdida del valor de la unidad en el tiempo. Entonces, si nosotros queremos, digamos, recuperar nuestra inversión en un lapso de tiempo, es importante considerar esto dentro de la tarifa. Por eso antes decíamos, ¿no? Nos estamos comiendo las unidades, había esta expresión bastante usada. Y sí, tenían razón, porque bajaban tanto la tarifa, la famosa China, te llevaban hasta un sol, digamos, podría decir, para ciertas distancias, es bajo. Es así, ¿no? O sea, no, cobrar tan poco, justamente por el desconocimiento de los que gestionaban y por la informalidad, ¿no? Hacía que no se cubra este costo. Los gastos financieros también que implica el financiar una unidad, ¿no? Y otro tipo de gastos administrativos, pero de la unidad. Llámese las revisiones técnicas, los certificados de operación y otros, ¿no? Que pueden haber. También lo pueden actualizar, aumentar, no hay ningún problema, ¿ya? Pero y nuevamente a lo que voy es trasladarlo a mes, ¿no? Trasladarlo al mes, no tratar de trabajarlo esto por día. Provisión para infracciones también es importante, ¿no? Tenemos los costos variables. Acá sí un poco ya entramos ya a la parte operativa, a la parte mecánica, ¿no? Y como les dije nuevamente, acá estamos con un escenario en la que digamos, los conductores están en planilla fijo, ¿no? Si, digamos, los conductores trabajan por remuneración por vueltas, ya pasaría a ser un costo variable, ¿ya? Eso que quede claro, por favor. Me había salteado esta hojita, que es lo que llamamos el servicio de la deuda, lo que está cubierto el financiamiento de las unidades. 5 años, una tasa bastante aceptable del 16,5% anual, ¿no? A 5 años, 60 cuotas. A manera de ejemplo, porque normalmente ahora te dan 3 meses de periodo de gracia y la cuota sube un poquito, ¿no? Entonces, pero a manera de ejemplo está así. Esto puede variar la tasa, ¿no? Inclusive puede variar hasta el tipo de cambio, al momento en el que se hace la transacción con el banco. Los costos variables, ¿no? Como les mencioné, son aquellos que fluctúan directamente proporcional a la operación del vehículo. Entonces tenemos los combustibles,
Este indicador es importantísimo, señores, y es algo que nosotros tenemos que investigar e incidir bastante. El costo, el rendimiento del vehículo en kilómetros por galón, ¿ya? ¿Cuánto rinde? Y ahí el gerente de operaciones tiene que ser sumamente minucioso en llevar el control estadístico de los kilómetros recorridos versus el consumo de combustible. E inclusive aquí hay que tener mucho tacto. ¿Por qué? Inclusive analizarlo de una manera estadística, digamos, bastante, un poco más avanzada, si se podría decir, ¿no? Con dispersiones o con alguna regresión lineal. ¿Por qué? Porque eh, hay diferentes formas de conducción, ¿no? Hay, hay veces hay conductores que les gusta, pedalean mal cuando no están muy bien capacitados, ¿no? Y generan mayor consumo de combustible, ¿no? A pesar que tienen el mismo kilometraje. Otro, el mantenimiento de las unidades también incide mucho sobre esto, porque un vehículo que, por ejemplo, que están mal sus inyectores, va a generar una mayor cantidad de consumo de combustible y el rendimiento baja. Entonces, este insumo, este dato de acá del rendimiento es sumamente vital para este análisis. Y llevar su control es mucho más vital. Puesto 10.6 referencial el galón. De verdad no puede variar esto, ¿no? E inclusive puede variar si el subsidio, digamos, se dirige al combustible, porque donde va a ser poco probable que a las empresas le den el dinero y con esto compra tu diésel. No, no, no. Así como nos conocen, si se podría decir así, es un poco probable que pase esto. Lo más probable es que el precio para el diésel o el gas o el combustible en general, llámese diésel o gas, va a reducirse drásticamente, ¿no? Entonces por ahí va a ser el apoyo que va a dar el gobierno, o podría ser el apoyo que da el gobierno, si esto se orienta hacia el combustible. Lubricantes, filtros, ¿no? Hay que tener en cuenta los rendimientos de las marcas, los costos de los galones, ¿no? Si ocurren rellenos, ¿no? También todo. Esto sí, señores, cuando estamos hablando de costos tenemos que hablar de todo, de todo. Desde, si habíamos visto anteriormente, los gastos de representación de los gerentes cuando se van de viaje, ¿no? Tenemos que hablar de nuestro procurador, de cuando, ¿no? Hace los trámites administrativos, que no solamente es a veces las tarjetas de circulación o los certificados de operación, ¿no? Hay otra serie de trámites que hacen las empresas. Todos esos gastos acumulados y promediados también tienen que estar incluidos en este análisis. Por eso les menciono, cuando estamos hablando de este tipo de costos variables, tenemos que abarcar al máximo posible. Aceite de corona, hidrolina de caja de cambios, ¿no? Importante acá la marca y el rendimiento de la marca y el costo, ¿no? Ahí para mis amigos que están bastante orientados a mantenimiento, ¿no? Esto ya lo conocen muy bien, marcas de calidad, ¿no? Y buen rendimiento. Y quizás el costo puede ser un poco más, pero cuando lo dividimos por el rendimiento, su promedio mensual baja. Entonces es una optimización de este tipo de gastos o de costos, ¿no? Si hay que rellenarlo o no, esto también puede ser cero, porque la unidad no pierde este tipo de lubricantes, no sé, puede ser cero también, ¿no? Hidrolina de la transmisión, hidrolinas para la dirección. Discúlpeme capaz si me equivoco en algún término técnico, ¿no? Capaz no se le llama hidrolina a todo, no sé, pero lubricante de transmisión, llamémoslo así, generalicemos, ¿no? Lubricante de dirección, los filtros, ¿no? O los filtros de aceite, filtros del mismo combustible, los neumáticos,
Ahora me dirán seguro, no, ya no se usa cámaras. Sí, posiblemente, ¿no? Se pone en cero, no hay problema, ¿no? Y se considera ya solamente los rendimientos. Repuestos, reparaciones y mantenimiento. Acá hemos trabajado con una variable, pero acá este cuadrito es un mundo, es total y sumamente amplio, ¿no? Desde el encargado de almacén de repuestos, desde, desde el costo de cada pieza, que no necesariamente tiene que ser una pieza de recambio que hemos visto arriba por desgaste, ¿no? Hay infinidad de repuestos, choques, ¿no? Planchado, pintura, una infinidad. Este cuadrito es todo un mundo. Obviamente sería pues mucho más horas, ¿no? Hablar solamente de este tema, el mantenimiento, pero los gerentes de mantenimiento, ahí está su chamba, ¿no? Desagregarlo, estructurarlo, promediarlo y pasarlo a la gerencia general para que se haga el respectivo análisis. Entonces tenemos el resumen de los costos variables. Tanto por mes y por día. Tenemos el resumen de los costos totales, que es la suma de los costos fijos más los costos variables. ¿Qué es importante acá en este análisis? Esto de acá, señores. Obviamente es importante acá el costo total mensual, ¿no? Este, este es lo que cuesta que una unidad opere durante estos 26 días. Y este es el otro indicador bastante importante, el costo por kilómetro, ¿no? Porque por el costo por kilómetro nos va a ayudar, va a ser uno de los insumos principales para el establecimiento de las tarifas. Las tarifas acá en Lima o en Perú son de dos tipos, ¿no? O sea, por un lado tenemos una tarifa única, en el caso del metropolitano, como dice, es una tarifa de punta a punta o las tarifas del metro de Lima, ¿no? Pero también tenemos la otra, lo que le llamamos la tarifa por distancia. Al margen de lo que es por tan desagregadas por adulto y medio y escolar, ¿no? Al margen de eso, porque ellos no están sujetos a la distancia, sino a una ley que ha impuesto el gobierno sin subsidio y que los transportistas han venido superando a lo largo del tiempo. En, acá lo que vamos a, por eso el costo por kilómetro es importante para poder proyectar, ¿no? Justamente esto, la tarifa por kilómetro, que es la tarifa por distancia que manejamos, ¿no? El famoso directo, el zonal, el semisonal y cuánto tipo de clasificación hacen las empresas dentro de sus gestiones, lo cual es bastante adecuado desde el punto de vista de cada realidad, ¿no? Y de su propia operatividad y del propio movimiento que tienen sus pasajeros, ¿no? Entonces, son temas que han ido evolucionando con la experiencia, ¿no? Lo cual es muy bueno que se combine justamente con esto, ¿no? Ya la parte metodológica y la parte cuantitativa del análisis. Considerando esto, entonces estamos hablando de que tenemos el costo total por unidad, los pasajeros transportados, lo que vendría a ser el costo, ¿no? De los pasajeros, cuánto cuesta transportar un pasajero al mes, se promedia. La utilidad, en este caso, estamos colocando un 15%, ¿no? De utilidad, que vendría a ser 0.26, lo cual que si tuviéramos, digamos, una tarifa plana, este sería lo que tendríamos que cobrar, o digamos 2 soles 10, ¿no? Que sería el precio en el caso de tarifa única. Pero como nosotros tenemos las distancias,
y eso que le decía, ¿no? Es importante sacar este dato del costo por kilómetro, considerando también un grado de utilidad. El precio por kilómetro sería de 0,08, considerando la suma, ¿no? La suma de los costos, la suma de los costos totales más la utilidad sobre el índice de rotación por la capacidad vehicular. ¿Qué es el índice de rotación? El índice de rotación es, digamos, cuántas veces la unidad se ha llenado y se ha llenado nuevamente, si se podría decir así. ¿Qué quiere decir? Mi unidad puede tener 60 pasajeros, ¿no? De capacidad de carga, pero yo no traslado 60 pasajeros, traslado 120 pasajeros por el mismo sube y baja que tienen. Entonces, estos 120 dividido entre la capacidad de la carga del vehículo me va a dar 2, lo que vendría a ser el índice de rotación, ¿no? En este caso estamos tomando dos puntos de los parámetros operacionales para determinar el índice de rotación, en este caso ejemplo, ¿ya? Pero tiene que determinarse. Entonces, saber el promedio de pasajeros transportados por cada viaje es importante, ¿no? Si proyectamos esto a 5 kilómetros, entonces más o menos ya nosotros que conocemos la ruta decimos, no, a 5 kilómetros está tal zona, porque las tarifas cuando las ponemos, la ponemos por espacio geográfico, de tal zona a tal zona, de tal zona a tal zona, no ponemos por kilómetros, ¿no? Pero ya tenemos este análisis previo en la cual, digamos, proyecto que hasta 30 kilómetros de recorrido podría ser la tarifa de 2 soles 37, ¿no? Y así sucesivamente, bueno, obviamente con sus redondeos, sus ajustes, ¿no? Y como le digo, también considerando este tema de la competencia, que es lo que complica más todavía, ¿no? Y es lo que quiero dejarles en claro. De mi parte, quiero dejar unas consideraciones finales, ¿no? Antes de acabar esta exposición. El futuro es incierto y los escenarios posibles deberán ser analizados, ¿no? Por las gerencias. Y tienen que ser los gerentes súper ágiles para poder enfrentar esta coyuntura. Las empresas de transportes deberán establecer u optimizar el control operacional para determinar sus principales indicadores, lo que les he dicho. ¿Cómo lleno yo? ¿Cómo tengo esos datos? ¿Cómo establezco mi tarifa? Si no tengo bien claro mis costos, ¿no? Y mis indicadores operacionales, ¿cuánto sé? O sea, si te dicen, oye, empresa de transporte, ¿qué subsidio te toca? ¿Cuánto más o menos aspiras a tener? Como ellos nos van a agarrar fríos. ¿Cuáles son los principales indicadores operacionales? ¿No? Los pasajeros transportados, el promedio de pasajeros por vuelta, por día, por mes, el promedio de flota operativa, entre otros. Todo eso lo dan los software. Las empresas de transportes también deben desarrollar el control de los costos de operación. O sea, no es solamente el tema de implemento mi software ya, ¿no? No, hay que controlar, ¿no? Hay que controlar. Porque, por ejemplo, ¿dónde las unidades pierden dinero a veces, ¿no? Los despachadores, ¿no? Cuando hay los famosos acomodos, aunque con empresas de flota propia ya no se ve mucho eso. Hay veces el combustible, ¿no? No es la cantidad que debería ser, por ejemplo, ¿no? Los neumáticos, ver las posibilidades de reencauches y de buenos reencauches y a la vez de un buen control de neumáticos para que el reencauche como dice, no se salga la banda de rodamiento, porque si lo manejan bajo, la banda se deteriora y se despega, ¿no? Entonces, las políticas de control de neumáticos con reencauches tienen que ser bastante del día a día, ¿no? Bastante minuciosas. Control de lubricantes, ¿no? Comprar así ya, digamos, cilindros, ya no compro por cuartos, compro por cilindros. ¿Por qué? Porque cuando me venden por cuarto, obviamente el plástico de cada botella me lo están cobrando. Entonces no me conviene. ¿Para qué? Yo no quiero los plásticos, quiero el líquido, ¿no?
Y así, el control del mantenimiento también es importante, ¿no? Eso es lo que les había explicado anteriormente. ¿Cómo controlo las piezas? ¿No? ¿Cómo controlo que se le esté haciendo los cambios en el momento preciso? Eso también es importante, ¿no? ¿Cómo controlo que mi proveedor de repuestos no me esté dando gato por liebre? Hay piezas que sí se pueden rescatar, hay piezas que no se deben rescatar. Todo eso es importante también en el control de costos. La implementación de herramientas tecnológicas entonces es vital para generar un control de operaciones y económico de la empresa. Nuevamente a lo que voy. El sistema de software debe ser de gestión integral, no solamente del área de operaciones, ¿no? Que trate de englobar todo, contabilidad, logística, mantenimiento. Los subsidios deberán cubrir, en la manera de lo posible, los costos totales, lo cual nuevamente les digo, es poco probable. Señores, espero que les haya gustado mi exposición. Bueno, pasamos al rol de preguntas y nuevamente agradezco su atención, agradezco su tiempo, ¿no? Que se han tomado para llevarse y compartir estos conocimientos, ¿no? De los cuales espero que no queden en ustedes, también sigan expandiendo el conocimiento, que esto nos dará más poder, ¿no? Y a mis amigos transportistas agradecerles su disposición también para escuchar y digamos que esto sea un punto de inflexión y de reflexión también hacia lo que hemos estado haciendo y hacia lo que debemos hacer. Muchas gracias.